Bien, hablamos sobre un tema controversial que es el origen de la parte inmaterial del ser humano, del alma. Hablamos de tres teorías: la teoría de la preexistencia, la teoría de la creación, el creacionismo, y la tercera teoría del progresismo o traduccionismo. La primera decía que el alma tenía una preexistencia y que dependiendo de cómo se había portado en otra existencia, eh, tenía cierta característica y cierto contexto en la presente. Hablamos de que esa era de Orígenes, o sea, uno de sus defensores fue Orígenes, fue condenada en los concilios ecuménicos, herética. La segunda teoría, estamos hablando acerca del creacionismo, la cual dice que Dios, al momento de la concepción del ser humano, crea el alma y se le imputa o se le entrega al hombre. Pero cada alma individual es creada por Dios de forma directa. Vimos los pros y los contras de dicha teoría. El principal pro, por supuesto, es que ayuda a explicar eh, el hecho de que Cristo, aunque 100% humano y 100% Dios, no tenía en su alma pecado, porque según esta teoría, cada alma es pura, es creada perfecta, porque así la crea Dios. Dios crea las cosas perfectas. Si Dios crea las cosas perfectas, y disculpe, están tocando durísimo. Y como la crea perfecta, bueno, la alma de Jesús era perfecta. Define que se corrompe al momento de que el hombre nace y se desenvuelve en este mundo corrupto. Y la tercera, traduccionista, que dice que a través de la procreación no solamente se forma el cuerpo humano, sino también el alma o la parte inmaterial. Y que esa parte inmaterial es, por decirlo de alguna manera, como una división de la sustancia del alma que fue dada por Dios al hombre en... hola hija, Dios te bendiga. Al principio, cuando Dios sopló en Adán el aliento de vida, le dio el alma, la parte inmaterial. Y que esa ha sido, cuando Dios multiplicaos, también la parte inmaterial forma parte de ese mandato, y que Dios da el alma de forma indirecta a través del hombre. Vimos lo pro, el contra de la primera teoría del cristianismo, es que destruye en algún punto el pecado original, porque como decía San Agustín, si no ve cómo entonces se transmitió, si todas las almas son puras y son perfectas, cómo se transmitió el pecado original. Destruye la doctrina del pecado original, que es una doctrina católica. Y el contra de la otra teoría del traduccionismo es que es cristológica principalmente, porque dice que si el alma es de cada ser humano es dada también por los padres, entonces Cristo cómo podía ser libre de pecado, porque también era parte, era 100% humano, y como 100% humano debe tener un alma humana heredada. Y bueno, están estas dos teorías. Yo más adelante lo voy a mandar a hacer un pequeño estudio sobre esto, pero de la clase pasada quedó alguna duda, quedó alguna pregunta. Sin embargo, hoy le voy a entregar mis conclusiones, mi particular conclusión al respecto. Pero si hay alguna duda, alguna pregunta, como no estuve en vivo, no pude aclarar cualquier pregunta. Yo les pedí en el video que si tenían alguna, la anotaran para que la discutiéramos aquí. Si no, continuamos.
Entonces doy un breve momento allí para que me hagan preguntas si las hay o acotaciones. No, profe. No, correcto, vamos, si salen, la sacamos. Adelante, padre, está bien. Ok, ok, entonces continuamos. Este es un tema teológico. Como le dije al principio, esto no afecta nada a su salvación. Usted va para el cielo si confía en el Señor y cree en Él como su Salvador. Pero la teología es eso, es la ciencia del estudio de Dios. Y usted trata la teología de explicar algunas cosas que no están claras en la Sagrada Escritura. Sin embargo, entonces déjeme compartir pantalla. Ok, ya dando el breve resumen de la clase pasada, les presento mis conclusiones personales según mi forma de estudiar y lo que yo he aprendido. Y lo digo tal cual, tanto el traduccionismo como el creacionismo, que son las dos aceptadas por diferentes personas de buenas intenciones dentro del cristianismo, tanto el traduccionismo como el creacionismo han sido defendidos por buenos teólogos ortodoxos, desde inclusive antes de la creación. Denme un momento aquí que no tenía audífonos, audífonos y para escucharlos bien, y me lo voy a colocar en este momento. Ok, entonces tanto el traduccionismo como el creacionismo han sido defendidos por buenos teólogos ortodoxos. Desde el padre de la iglesia, San Agustín, estaba más inclinado, por decirles algo, por el traduccionismo. En cambio, por decirle algo, San Jerónimo, Jerónimo que fue el que tradujo la Biblia, la versión griega a la versión latina, la Vulgata Latina, un gran padre de la iglesia, estaba más inclinado al creacionismo. Y así a través de la historia han habido grandes hombres de Dios. El gran teólogo inglés llamado Hodge, famoso él es más creacionista, pero hay otro que se llama Shape, que es más traduccionista. Y bueno, siempre ha estado dividido, pero son hombres de Dios con buenas intenciones, y debo aclarar eso. Sencillamente tenían su punto de vista, así como usted y yo podemos tener nuestro punto de vista, porque estos no son puntos doctrinales cardinales, sino son porque no están claramente en la escritura, y es mi segundo punto. Cuando los hombres de buenas intenciones difieren tan ampliamente, se debe generalmente a la falta de un testimonio decisivo de las escrituras. Porque como no hay una opinión clara en las Sagradas Escrituras, decisiva en las Sagradas Escrituras, entonces cada quien interpreta de a su manera. Por eso usted verá que hay la famosa escuela de Alejandría, está la famosa escuela de Antioquía, que eran escuelas que se contradecían en muchos aspectos, pero no en los puntos doctrinales. En aquellos puntos doctrinales que ellos diferían y que pareciera que estuviera claramente en las Sagradas Escrituras, se iba a un concilio ecuménico, se discutían y se declaraba la doctrina y todos seguían. Pero cuando eso no está claramente en la Sagrada Escritura, y es mi enseñanza a ustedes como teólogos, es que no pueden criticar a una persona que tenga una idea diferente a la suya, a la de usted, cuando esa idea no está claramente establecida en las Escrituras. Eso no significa que usted no tenga su propia idea, su propio punto de vista, sino debe respetar el punto de vista de otra persona cuando no está claramente. Eso sí, cuando una doctrina está claramente en la Sagrada Escritura, usted debe defenderla, porque lo que le da autoridad a dicha doctrina no es que usted la defienda, es que está en la Sagrada Escritura.
Pero cuando no es así, deben ser abiertos a los puntos de vista y respetarlos. Aunque no estén de acuerdo, deben respetarlos como teólogos. Porque la verdad absoluta le pertenece solo a una persona. Ustedes y nosotros sabemos que esa verdad absoluta le pertenece a Dios Todopoderoso. Ninguna iglesia, ningún teólogo, ninguna corriente doctrinal tiene la verdad absoluta si no la ha establecido Dios mismo como verdad absoluta en las Sagradas Escrituras. Entonces, como conclusión general, le dejo esto. En la historia de la iglesia, tercer punto, la teoría de la creación fue aceptada en el Oriente, en el Este, muy ampliamente aceptada, en tanto que el generacionismo o el traduccionismo, otro nombre, era la doctrina aceptada en el Occidente u Oeste. Acuérdense que siempre, mayormente, esto lo aprendimos nosotros en concilios ecuménicos, la iglesia de Occidente es mayormente representada por la iglesia latina, hablando de la iglesia romana, y la iglesia en el continente europeo. En cambio, la iglesia del Este u Oriente, estamos hablando más de Constantinopla, estamos hablando más de Antioquía, estamos hablando más del Oriente, de la parte del cercano Oriente, la iglesia que estaba allí establecida, Jerusalén, toda esta zona. Entonces, eran aceptadas cada teoría en diferentes partes de la iglesia. San Agustín, se encontró en la posición de no poder probar, y él lo deja claramente en una carta que él escribió al Concilio Ecuménico de el primero de Constantinopla, si no me falla la memoria, contra los pelagianos. ¿Se acuerdan que hablamos de la herejía de los pelagianos? Que Pelagiano decía que hablaba acerca de que el cuerpo se contamina por el mundo material, pero que Jesús en verdad era un espíritu, porque él, si hubiera sido hombre, en verdad hubiera sido contaminado, y habla todo esto. Escribiendo en esto, hablando de este asunto, Agustín en la carta dejó claro que él no podía probar ni que las almas son transmitidas por los padres en el proceso de la generación, que ese es definitivamente el generacionismo, ni que son creadas especialmente por Dios en cada caso individual, que es el creacionismo. Él no podía, San Agustín no pudo. Imagínense usted y yo. Y San Agustín no pudo probar ninguna de las dos teorías bíblicamente. Eso llevó que en el año 414, Agustín le envió una carta a Jerónimo en Belén, que estaba en Belén, quien había tomado una posición decididamente creacionista. San Agustín le preguntó, mira, ¿qué piensas tú? Porque como tú dices que, y mira el espíritu de San Agustín estaba más inclinado al generacionismo. Pero como no podía probarlo, y había un hombre que estaba decididamente en el otro lado de la ecuación, el creacionismo, San Agustín humildemente le preguntó por qué él había tomado una posición creacionista, o sea, que se la enseñara, pues a ver si él estaba equivocado y no había visto. Y le escribe, le saco este extracto de la carta que le escribió a San Jerónimo, y dice San Agustín, si se hacen nuevas almas para los hombres, hablando de la teoría creacionista, si se hacen nuevas almas para los hombres, individualmente al nacer, no veo, dice San Agustín, por un lado, que podrían tener pecado mientras todavía están en la infancia, porque son perfectos. ¿Cómo hasta si las almas son perfectas cuando son infantes, no tienen pecado alguno, ni siquiera el pecado original? Por otro lado, tampoco entiende San Agustín que Dios condena a alguna alma que él ve sin pecado. Dios no puede entonces mandar al infierno a un alma que no tiene pecado. Y continúa. Sin embargo, el que no ha sido regenerado en Cristo necesariamente tiene que quedar bajo la condenación de la cual el apóstol Pablo, dice que por la ofensa de uno, y está citando Romanos capítulo 5, verso
12 al 21. De acuerdo, el apóstol dice que por la ofensa de uno, el juicio vino sobre todos los hombres para condenación. Entonces dice, esto está claramente en las Escrituras. Está clarito en la Escritura que la ofensa de uno, hablando de Adán, por esa ofensa el juicio vino sobre todos los hombres para condenación. Entonces no entiende cómo Dios puede enviar a alguien o puede condenar a alguien si no ha cometido pecado. Por lo que si esa opinión vuestra, hablando, dirigiéndose a San Jerónimo, por lo que si esa opinión vuestra, el creacionismo, no contradice este bien fundamentado artículo de fe. Miren la posición, lo que yo les enseñaba. San Agustín está apelando a algo que sí es doctrinal y es un punto cardinal de la fe. Que todos fuimos condenados por el pecado de Adán. No es justo ni uno, dice también Pablo. Entonces, San Agustín con mucha humildad le dice, si este punto de vista tuyo, Jerónimo, no contradice este punto cardinal de la fe, si no lo contradice, que sea mío también, es decir, el cristianismo. Si no lo contradice, yo también lo acepto. Pero si lo contradice, que no sea más la vuestra. O a buen reto le puso San Agustín a Jerónimo. Sin embargo, Jerónimo contestó solamente, pero solamente le contestó que no tenía tiempo para responder a la pregunta que se le enviaba. Cosa que no era mentira, es decir, lo más seguro es que San Jerónimo está ocupado porque la empresa de traducir la Septuaginta al latín, a la versión que más adelante se conoce como la Vulgata Latina, le ocupó a San Jerónimo buena parte de su vida. Entonces, lo más seguro es que no tenía el tiempo para debatir sobre dicho tema, pero él le respondió así tan fácil. Mira, no, en realidad no tengo tiempo para responderte esta pregunta. Más adelante, San Agustín en otras cartas confiesa que no podía ver todavía cómo el alma, y eran las dudas, o sea, San Agustín lo que tenía eran dudas. Dice San Agustín, confiesa que no podía ver todavía cómo el alma puede contraer pecado de Adán y al mismo tiempo no ser derivada de Adán, que es la teoría traduccionista, es decir, traduccionista, que dice que el alma de cada ser humano es derivada de Adán y por eso hereda el pecado de Adán. Entonces se dice, bueno, pero si no, si el alma es creada por Dios para cada ser nacido, ¿cómo puede contraer el pecado de Adán? ¿Cómo lo hace? Si no es por derivación, ¿cómo lo contrae? Cosa interesante, creo yo. Y por último, mi conclusión general. Se necesita prudencia para hablar sobre este punto. Debe admitirse que los argumentos de ambas partes están perfectamente balanceados. Atendiendo a esto, no es de sorprender que Agustín encontrara difícil escoger entre las dos, porque las preguntas de San Agustín era sencillamente porque él tenía duda de su punto de vista, o sea, él no estaba convencido del progresismo, él no estaba convencido, entonces decía, si me responden, si un padre de la iglesia me responde bien porque es creacionista, bueno, será mi punto de vista. Pero a San Agustín le encontraba difícil escoger entre las dos. La Biblia no hace una afirmación directa respecto al origen del alma del hombre, solamente en el caso de Adán, que Dios se la sopló. Pero en ninguna otra parte habla de eso. Los pocos pasajes escriturales que se citan como favorables a una y otra teoría apenas si pueden considerarse definitivos por cada parte, porque tocan el punto de forma indirecta, no directa. Y puesto que no tenemos una enseñanza clara de la Escritura sobre el punto de que tratamos, se necesita prudencia para tratarlo. No debemos tratar de superar con nuestra sabiduría, ojo, no podemos tratar de superar con nuestra sabiduría lo que está escrito.
algunos teólogos son de opinión de que debe reconocerse que hay un elemento de verdad en esas dos teorías. En cada teoría hay algo de verdad. Esa es mi humilde conclusión y se la comparto a ustedes. ¿Alguna opinión, alguna acotación? No, profe, todo claro. No, profe, bien. Bien, bueno, estamos aprendiendo a ser teólogos, literalmente. Queriendo saber, Padre Irving, que el peso, el valor que se le daba por lo menos con lo del soplo, me hace a mí ir para el creacionismo. O sea, particularmente Ender Mendoza es de ese lado, ¿no? Obviamente. Claro, Correcto. guardando la distancia, pero es el valor que se le dé en términos de puntaje, vamos a decir así. Las pocas pruebas que hay que ver cuál es la que pesa más, ¿no? Y eso no lo sabemos, realmente, imagínense, ahorita es bien difícil. Sí, yo lo voy a dar a ustedes, pero voy a dar un material, se lo voy a enviar por correo, un material para que ustedes lean y puedan, porque a mí no me da el tiempo aquí de entrar a detalles, para que lean y vean las posiciones de grandes teólogos sobre el uno y otro punto. Y en conclusión, en el resumen que yo le di en la clase pasada de los pros y los contras, ambos tienen pro y ambos tienen contra. Entonces, como le dije, solamente le digo, es decir, el creacionismo no explica cómo el pecado original se transmitió. No lo explica. Quizá tenga una explicación, pero no lo explica. El creacionismo no lo explica. Y el progresismo no explica cómo Jesús, por ejemplo, era sin pecado. Porque si el alma es una derivación, entonces el alma de Jesús derivó, por supuesto, de la Virgen María. Entonces solamente podemos sacar una conclusión, decir, no, pero en el caso de Jesús, Dios hizo una excepción, en él sopló, en él sí se le creó un alma aparte. Bien, eso podía responder, claro que sí lo podía responder, pero eso sería solamente especulación de nosotros. Entonces, por eso le digo, todo tiene pro y tiene contra, nada definitivo. Pero bueno, esto es teología, esto es estudio, y lo único que yo espero de mis estudiantes y respeto a los teólogos que no tratan de imponerse cuando algo no es demostrado bíblicamente, sino que sencillamente dan diferentes puntos de vista, porque el error de los grandes líderes de sectas y de algunas religiones es porque interpretaron una verdad o creyeron una verdad que no podían demostrar bíblicamente, la adecuaron y la predicaron como si fuera verdad. Y es un gravísimo error. En cambio, San Agustín está predicando su punto de vista como si fuera un error. Sí, yo soy progresista, yo lo soy. Yo creo que el alma se deriva, pero no lo puedo demostrar. Entonces, si hay otra teoría mejor que se pueda demostrar, la acepto. Eso es humildad. Eso es ser respetable, debo decir. Entonces, eso es lo que le quería dejar con este dilema que ustedes tengan, porque le pregunta el origen del alma, no es un tema cardinal, pero bueno, estamos estudiando el hombre y el cuerpo es fácil, se demuestra inclusive científicamente cómo se forma el cuerpo, pero el alma siempre se da pregunta de cómo se originó la parte inmaterial, el alma, el espíritu de cada ser humano. Bien, vamos a hablar ahora del estado de inocencia, cómo era el hombre, qué pasó con el hombre antes de que pecara, cuando Dios lo creó y lo puso en el huerto de Edén. Y leemos Génesis capítulo 2, verso 8, 9 y el verso 15. Dice, y Yahvé, Dios, plantó un huerto en Edén. Eso, un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Okay? O sea, la pausa fue para que algunos piensan que
que el Edén era toda la tierra, no, el Edén no era toda la tierra, el Edén era una parte de la tierra y el hombre fue puesto en una parte del Edén, en un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dice la escritura que Dios vio que era muy bueno la creación del hombre, lo puso allí en el huerto de Edén, le dio instrucciones, le pidió que lo labrara y lo guardase. Ese es el inicio de la historia del ser humano, específicamente de Adán. ¿Cuál era la responsabilidad en el estado de inocencia del hombre? Cumplir la voluntad de Dios. Esa era su responsabilidad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que se multiplicase, que labrara la tierra, que la cuidara, la guardase, y que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo esto se resume en cumplir la voluntad de Dios. Adán la conocía, Dios se la había expresado directamente, aparte que dice la escritura en el relato de Génesis, que Dios hablaba con Adán, paseaba con Adán, había una relación. Cualidades morales del ser humano en el estado de inocencia. Una santidad pasiva, es decir, santidad por ausencia del mal. Es diferente a la santidad activa que Dios nos llama actualmente, porque la santidad activa es alejarse del mal. Alejarse del mal, cumpliendo la voluntad de Dios, es una santidad activa. La santidad pasiva es ausencia del mal, es decir, no había maldad en el ser humano. Era santo porque no había maldad en él. Era inocente. A eso se llama santidad pasiva. Su carácter no estaba probado. Es decir, él no había experimentado una naturaleza pecaminosa, una inclinación hacia el mal. Él tenía una inclinación hacia el bien. Esa era la cualidad moral de él, del ser humano en el estado de inocencia de Adán y Eva. Hasta que llegó el tentador del hombre. Claramente, yo no voy a estudiar esto, en este momento es Satanás. Satanás en la forma de una serpiente. Bueno, de eso hay un estudio, pero bueno, yo tengo que pasar rápido por esto. El tentador del hombre es Satanás. Cuarto punto, la tentación. Y aquí quiero ser, la tentación era que fueran independientes de Dios. Que fue el mismo deseo que tuvo Satanás cuando cayó del cielo, independizarse de Dios. Y por el mismo motivo le sembró esa tentación al hombre, empezando por la mujer, sabiendo que la mujer, bueno, escogió a la mujer por varias razones. Primero porque no era la cabeza de la creación, la cabeza era Adán, y la mujer era su compañera. Segundo, la orden se le había dado a Dios directamente a Adán, y Adán se la transmitió a Eva. Que quizás para Satanás era más fácil empezar por Eva. Y sabiendo quizás el punto débil de Adán, que era el cariño y la complacencia que pudiera tener hacia Eva. Y bueno, si Eva le ofrece el fruto, va a ser más fácil que yo se lo ofrezca. Lo cierto es que empezó por Eva, pero afectó, aunque Eva fue engañada, y escuche bien esto que voy a decir, Eva fue engañada por la serpiente, Adán no. Adán sabía lo que hacía totalmente. Adán sabía que iba a comer del fruto prohibido. Y lo hizo con toda la responsabilidad. Por eso la Biblia siempre dice que por el pecado de Adán, no por el pecado de Eva,
Porque el que desobedeció directamente fue Adán. Eva fue engañada, pero la responsabilidad del hombre es de Adán. ¿Sí? El hombre cayó en esta tentación, ser independiente de Dios. No era un problema, perdón, no era un problema del fruto. El fruto no era mágico, como lo pintan algunas personas. No fue que comió el fruto pudo ser coco, pudo ser manzana, pudo ser no sé, limón, aguacate. El fruto puede ser cualquier cosa, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba puesto allí para dejar claramente al hombre saber que dependía de Dios, que estaba para hacer la voluntad de Dios. Esa es su responsabilidad. Y cuando comió del fruto, no fue algo mágico, sino que el hombre decidió no hacer la voluntad de Dios e independizarse de Dios. No fue un asunto, como digo, dietético, porque el fruto le cayó mal y le dañó el colon. No. Fue que el hombre decidió, Dios pudo escoger cualquier árbol y decir sencillamente, y más adelante lo voy a decir porque se llama de la ciencia del bien y del mal, pero pudo escoger cualquier árbol, decir, este es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y no puedes comer de este fruto, porque del día que tú comieres de ese fruto vas a morir, no porque el fruto te va a causar diarrea, sino porque vas a decidir no hacer la voluntad de tu creador. Y eso es importante que usted sepa, no le dé poderes mágicos al fruto, pero no los tiene. Era que el hombre supiera, Adán supiera lo que es voluntad de Dios y lo que no es voluntad de Dios. Si usted ve, tenía total libertad, podía hacer lo que quisiera. Una sola cosa le prohibió para que el hombre supiera, eso no lo puedo hacer. Y pudiera demostrar su libre albedrío. La caída. El hombre cuando cayó sufrió de 3 muertes. Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Usted debe aprender algo. El hombre fue creado inmortal. Voy a hartazar un poquito. Sí. El hombre fue creado inmortal. Eso no significa que no podía morir. Significa que no era esclavo de la muerte. Si cumplía la voluntad de Dios, no estaba sujeto a la muerte. Estaba sujeto a la vida. El hombre podría morir, pero su destino no era morir. No era esclavo de la muerte. A eso lo llamó inmortal. Contrario a lo que pasó cuando pecó. Ya el hombre está sujeto a la muerte. Entonces, el hombre podía vivir, pero su destino era la muerte. Lo contrario a Adán, antes de la caída. El hombre podía morir. Y cuando digo podía morir, es porque de hecho después, como dejó de hacer la voluntad de Dios, murió. Pero si hubiera permanecido, él dicen los teólogos, que iba a un grado, el hombre iba con el tiempo, su grado de perfección iba aumentando, dicen los teólogos. Lo cierto es que el hombre no está sujeto a la muerte, sino sujeto a la vida. Cuando cayó, se volteó la torta. Entonces ya el hombre no está sujeto a la vida, sino sujeto a la muerte. Su destino era la muerte. Se volvió mortal. Entonces, cuando comió, lo primero que pasó fue volverse mortal. Una muerte espiritual, una muerte física y una muerte eterna. Vamos a estudiar el primer caso hoy. Muerte espiritual o pecado original.
Algunos lo llaman distinto, pero en realidad es lo mismo. Muerte espiritual o pecado original, que es lo que nos separa de Dios. Algunos de ustedes dirán, bueno, padre, pero muerte espiritual y muerte eterna es lo mismo. No. La muerte espiritual es actual, es inmediata. La muerte eterna va a ser después del juicio de Dios. Cuando Él llame a los muertos, levante a todos los muertos, cuando llegue la resurrección de los muertos, y uno esté a su derecha y otro esté a su izquierda. Allí se declarará la muerte eterna. Pero la muerte espiritual es un hecho que cuando Adán comió fue inmediato. Inmediatamente murió espiritualmente y cayó en depravación. Y vuelvo a repetir, muerte espiritual o pecado original, es el mismo concepto. La culpa del primer pecado de Adán no es imputada, nos es imputada judicialmente por el principio representativo. Y leo los pasajes de la Biblia. Voy a buscarlos. 1 Corintios 15, 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren. ¿Cuántos mueren en Adán? Todos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y Romanos 5, 12, 21, el pasaje extenso de Pablo también nos dice que por la justicia de uno, por la desobediencia de uno, todos, muchos fuimos condenados, pero por la obediencia de uno, muchos fuimos redimidos, justificados. Lo cierto es que fue por el principio representativo. ¿Qué quiere decir esto? Y esto favorece un poquito la teoría de la creación, de creacionista que estudiamos la semana pasada. Porque la pregunta es, ¿cómo se pasó el pecado de Adán? Y el pecado de Adán a toda la humanidad pasó según algunos padres de la iglesia, no por división del alma, sino por el principio de representatividad. A ver, se lo explico de esta manera. Nuestro representante, el representante de la raza humana, era Adán. Y como Adán falló, todos nosotros fuimos imputados. A ver, ¿quién le declaró, la guerra? A ver, un hecho. Ajá, por ejemplo, en 1941, y recuerdo porque hace poco vi la película de Pearl Harbor, en 1941, el presidente de los Estados Unidos le declaró la guerra a Japón por lo que sucedió en Pearl Harbor. ¿Quién le declaró la guerra a Japón? ¿Los Estados Unidos o el presidente? A ver, pregunto, ¿quién se la declaró? Wow. El presidente es el que da la orden, padre Irving. El presidente que da la orden, pero la guerra involucra, los japoneses dijeron, ay, el presidente, y los libros de historia que dice, Estados Unidos le declaró la guerra porque el representante de Estados Unidos ciertamente es el presidente, pero en él están representados cada uno de los estadounidenses. ¿Correcto o no correcto? Correcto. Sí, de igual manera, y ojo, y pudiera haber un ciudadano americano decir, no, yo no acepto esa representabilidad, ese hombre no me representa. Que lo diga así no significa que no lo involucre igual, porque este hombre, el presidente de los Estados Unidos, era el representante de todos los americanos, de todos los estadounidenses, y por eso la historia, cuando se habla, dice, el presidente le declaró la guerra, pero fue Estados Unidos. Quien fue a pelear no fue el presidente, el que tuvo a agarrar un arma, no, fueron todos los estadounidenses, todos estaban involucrados. Y los libros de historia llaman los estadounidenses le declararon la guerra a Japón. Y así podemos hablar del principio de representabilidad. De igual forma, toda la raza humana estaba representada por Adán. Y el pecado de Adán se nos imputa, así como la declaración de guerra se le imputa a cada americano,
el pecado de Adán se le imputa por este principio a cada ser humano. Alguien podrá decir, pero eso es injusto, porque bueno, yo no hice nada. Bueno, pero también entonces debemos aceptar que si eso es ilógico, también es ilógico porque la salvación, el hecho de que usted sea salvo, de que usted sea llamado justo, de que usted sea llamado santo, de que usted vaya al cielo, opera bajo el mismo principio de representabilidad, porque usted tampoco hizo nada para ir al cielo, usted tampoco fue justo, usted tampoco fue santo. ¿Quién nos representó? ¿Quién fue lo que la Biblia llama el segundo Adán? Jesús. Y por la obra de Jesús, nuestro representante, se nos imputa bajo el principio de representabilidad la salvación. Por eso Pablo dice, por la caída de uno, muchos fuimos condenados, pero también por la obediencia de uno, muchos fuimos santificados, muchos fuimos salvos, muchos fuimos justificados. Por el principio de representabilidad. Entonces, si la persona dice, bueno, pero ¿por qué yo soy pecador? Porque tú estabas siendo representado por un hombre llamado Adán y él falló. Y no importa si fue él solamente, es decir, cuando en un bufete de abogados va y hay un representante del bufete de abogados, falla ese abogado, todo el bufete se ve manchado. Mejor aún, cuando en un organismo internacional va un representante y ese representante no logra el cometido buscado, no falló él, falló toda la nación, porque los efectos se dejan ver, porque él era el representante de toda la nación. Sí. Entonces Adán era el representante de toda la raza humana, era el primer hombre, era el que se le dio las órdenes, y Adán falló. Y aunque usted no lo crea, la primera persona que le fue imputado el pecado de Adán fue Eva, porque el pecado fue de Adán. Y por el principio de representabilidad, Eva estaba siendo representada por Adán. Si Adán no hubiera fallado, no puedo decir con certeza que hubiera pasado, porque no lo puedo decir. Pero lo más seguro es que el pecado no hubiera sido imputado o hubiera sido individual en el caso de Eva. Y estoy hablando de pura especulación. Caín y Abel tuvieron pecado original porque su representante era Adán, no Eva. Y Eva hubiera fallado, no hubiera pasado de allí, porque el representante de la raza humana era Adán. De la misma manera, siempre les explico, Dios proveyó un nuevo representante, el cual por obediencia ha hecho que nos sea imputado ahora la justicia, la salvación, la santidad, por nuestro representante. Y el que pueda decir es injusto, o el que puede decir, bueno, pero a mí no me representa Adán, eso no cambia absolutamente nada. La raza humana está representada por Adán. Igualmente, la raza humana está representada ahora por el nuevo Adán, por Eva, por Jesús, perdón, por Jesús. Y nuevamente existe ese principio de representabilidad. Entonces, todo esto se lo dije para enseñarle por qué el pecado original, esa muerte espiritual, le fue imputada a toda la raza humana. ¿Alguna pregunta? No, está claro, está bien. Hasta ahora. Sí. El apóstol Pablo afirma que los cristianos de Éfeso, antes de ser salvos, estaban, y esto es muerte espiritual, esto es pecado original. Dice Efesios 2, versos 1 y 2. Están muertos en delitos y pecados. Y que en ese tiempo de muerte espiritual andaban siguiendo la corriente de este mundo o cosmos,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es muerte espiritual. Es estar, deleitarnos en delitos, en pecados, sin hacer la voluntad de Dios, siguiendo la corriente de este mundo. Eso es muerte espiritual. Cuando el hombre es regenerado por Cristo, ya no tiene muerte espiritual, ya no está deleitándose en delitos y pecados, si es un verdadero cristiano, ojo, y no sigue la corriente de este mundo. Porque la muerte, a diferencia de la muerte eterna, la muerte espiritual es esto. El cambio inmediato que se operó en Adán y Eva se nos revela en Génesis 3, verso 15, cuando se nos dice, y escuche esto, que ellos se avergonzaron por descubrir que estaban desnudos. Pero ojo, la vergüenza que experimentaron el primer hombre y la primera mujer no era entre ambos. Yo no sé, no les dio pena verse desnudo entre ellos. Ay, no es que ahora saben, ay, se vieron desnudos y le dio pena. No, no, eso, yo no le dio pena eso. Eva comió, se lo dio a Adán, Adán comió, se dieron, mire, esa es la segunda prueba. Cuando Eva comió, no fueron abiertos sus ojos. No pasó nada. Sucedió cuando Adán comió. Fueron abiertos sus ojos, le dio vergüenza, pero la vergüenza que experimentaron no era entre ambos, sino entre ellos y Dios. Cuando Dios llamó a Adán, buscaron hojas para taparse, porque le daba vergüenza presentarse desnudos delante de Dios. Y esta desnudez va a hablar más allá, habla sabían que habían desobedecido, sabían que ya no eran merecedores de la gracia divina, sabían que en su responsabilidad había fallado, ya no hacían la voluntad de Dios. Eso es muerte espiritual. Muerte espiritual es estar avergonzados, es saberse alejado de Dios, es saberse que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es muerte espiritual. Y eso fue consecuencia inmediata en la caída. La depravación o corrupción de la naturaleza es total. Y eso lo demuestra, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, verso 5, cuando la historia de Noé dice Dios, el hombre está inclinado completamente hacia el mal. Y eso en forma continua. No es que de vez en cuando falla, sino que siempre está pensando en lo malo, siempre. Y recuerda que esto es ausencia de la voluntad de Dios. Siempre está queriendo hacer la forma en que ellos quieran hacerla, las cosas como ellos lo quieran hacer, dejando a Dios de lado. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es depravación. El hombre está, y no quiero que se entienda, bueno, lo digo en el párrafo siguiente, porque algunos dicen, bueno, la depravación ofenda, todos los hombres sean depravados, no todos los hombres son depravados, y algunos hombres que hacen algunas cosas buenas, y eso es cierto, pero la depravación no consiste en el grado de intensidad del pecado, sino en la absoluta ausencia de santidad. Cuando decimos que un hombre es totalmente depravado, teológicamente hablando, no queremos decir que es tan malo como puede serlo, sino que no tiene santidad, es decir, no tiene ese amor supremo hacia Dios. Él adora y ama a la criatura antes que al Creador. Eso es depravación, teológicamente hablando. La primera consecuencia fue esta muerte espiritual y depravación. Es decir, ausencia de santidad, amarse más a él y a la criatura que al Creador. Y esta es la primera consecuencia. La semana que viene vamos a estudiar la muerte física, vamos a estudiar la muerte eterna y vamos a pasar entonces al último punto de Dios mediante de esta clase de antropología para pasar a cristología, la regeneración, cómo el hombre fue regenerado. De resto, ya no hay media. Dios me lo bendiga. Espero que hayamos aprendido un poquito. Amén. Gracias, Padre. Excelente clase. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Dios me lo bendiga. Amén.